A ver, bueno, la aplicación de hoy día lleva por título La familia de la fe. Y como introducción, desde Gálatas 5, el apóstol Pablo ha estado haciendo un despliegue de cómo el Evangelio se vive de forma práctica. Dado que el Evangelio no solo son palabras, hoy tenemos 5 versículos que no están desconectados de lo que ya hemos venido hablando. En Gálatas 5:13 Dios nos dice que somos libres para servirnos en amor unos a otros. Y en el verso 14 dice que toda la ley se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto no fue algo que Dios inspiró al azar, sino que lo inspiró en primer lugar porque los Gálatas, que según ellos vivían la ley, se habían olvidado del verdadero propósito de la ley, que es llevarnos a Cristo. Y también lo dejó para nosotros, porque Dios sabe que nosotros luchamos con el legalismo y con extremos que son peligrosos en nuestra vida cristiana. Recuerda también que aún estamos viendo cómo el Espíritu produce la vida de Jesús en nosotros. Y esto era algo que lamentablemente ya no se estaba viviendo entre los Gálatas, porque ya no vivían bajo esa línea que provee el Espíritu, sino que habiendo oído un mensaje distinto, su vida no estaba representando la vida de Cristo, sino más bien una vida de ley sin amor. Y el legalista tiene características notorias. Ellos se preocupan de la apariencia, de estar bien ellos mismos, de hablar bien, de tener un mensaje elocuente, de estar bien delante de Dios por obedecer lo que ellos creen que está bien. Sin embargo, el mensaje que los Gálatas estaban siguiendo era muy peligroso y dañaba a la iglesia. Ahí le pido a mi hermano Alfredo que pueda ayudarnos a leer Tito capítulo 1, versos del 10 al 11. Tito 1, del 10 al 11. Estos textos nos ayudan a ver más o menos quiénes eran las personas que habían entrado a las iglesias de Galacia a confundir a los hermanos. Tito 1, del 10 al 11. ¿Lo tiene mi hermano o se escondió el Tito por ahí? Ahí está buscando las páginas. Ya, Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, Filemón. Primera Timoteo, segunda Timoteo. Ahí está. Listo. Sí. Versículo 10 y 11. sí, 10 10 y y 11, 11. ¿cierto? Sí. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A ver, Amén. era de- O sea que ¿no? estos que habían llegado con un mensaje falso a los Gálatas, no solo hablaban y engañaban, no solamente tenían el don de la palabra, por así decirlo, no solamente engrupían, sino que además de eso pedían dinero, abusando de su falso derecho religioso. Por las venas de estas personas corría la misma sangre de los fariseos, de los religiosos del tiempo de Cristo. Eran cortados con la misma tijera. Ahí en Marcos 12:40, Jesús hablando de los fariseos dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estos fariseos se aprovechaban de la situación de las viudas y las estafaban quitándole lo que tenían y hacían largas oraciones que según ellos les daba una vida honrosa para Dios. Sin embargo, el único camino para vivir esa vida que agrada a Dios es mediante el Espíritu. Y uno de los aspectos que veremos hoy en nuestros versos es que el Espíritu nos lleva a dar, a ser dadivosos, a despojarnos de lo nuestro,
y hacer el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Y ya entramos de lleno en nuestros textos. Y el primer punto es: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué dice el verso 6, hermano de Gálatas 6:6, hermano Javier? Gálatas 6. Gálatas 6:6. Igual está bueno, pero para otra predicación. Guárdalo ahí en tus favoritos. Gálatas 6:6. El que es engañado en la palabra, Enseñado. perdón, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La Nueva Traducción Viviente dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Es decir, la gente que recibe enseñanza, en este caso los miembros de una iglesia, los que oyen, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esto también lo podemos conectar con el verso 2 de Gálatas 6, porque esto sería una de las formas de ayudar a llevar las cargas del otro. Y aquí vemos la importancia que tiene la acción de bendecir a aquellos que instruyen en la palabra de Dios a los demás, los pastores, los maestros, los ancianos, los plantadores. Hay muchos casos donde los pastores se dedican 100% a la obra de Dios, siendo sostenidos solamente por la iglesia. No es nuestro caso, obviamente. Por lo cual, en los casos donde los pastores se dedican 100% a la obra, se hace necesario que los hermanos puedan ayudar a estos siervos. Sin embargo, en casos donde no es así, aquellos que enseñan también pueden ser bendecidos mediante la oración, un cujencito, un quesito de campo, todo es bienvenido, un quequito también. El Espíritu siempre nos va a llevar a dar en lugar de guardar, porque el Espíritu nos llevará a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto nos lleva a pensar un poco en la maldad de nuestro corazón, porque tú y yo pondremos miles de excusas al momento de dar. Es que el diezmo ya no corre para este tiempo, ahora estamos en la gracia, eso de dar por obligación era en la ley, ahora estamos en la gracia. Y si ustedes se acuerdan, cuando leímos nuestra última reunión de lectura bíblica, la gente dio de forma voluntaria cuando eh, tenían que construir, ¿cierto?, todo lo que era eh, el tabernáculo y todo lo demás. Entonces, todas las excusas y muchas más son las que ponemos cuando Dios nos manda a dar, a ofrendar, a diezmar, y no podemos negar que el tema de los diezmos y las ofrendas es algo que está muy dañado en nuestros días. A uno le dicen: ya te hiciste pastor por el tema de los diezmos y todas esas cosas. A otro: te metiste en la religión para sacar provecho económico y todas esas cosas. Lamentablemente, el tema del dinero es algo muy, muy delicado. Por eso se hace necesario ser transparente con todas las cosas. Ya hemos oído de muchos escándalos relacionados a esto, y por esta misma razón algunas personas se excusan y dejan de aportar a la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros vemos nuestra realidad y cuando vemos la palabra de Dios con seriedad, sin excusas, y cuando vemos cómo el Espíritu Santo nos guía, podemos darnos cuenta que el Señor nos va a guiar a dar, porque hay hermanos que necesitan. La iglesia necesita cubrir los gastos que implica el servicio a Dios, y nuestra comunidad también lo necesita. De aquí el verso 7, léalo porfa, hermana María. Verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La primera frase de este verso también nos permite conectarlo con el verso 3, porque decía: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay muchos que se engañan, que tienen su corazón adormecido al Evangelio. A los Gálatas les pasó eso.
pensaban que estaban agradando a Dios, pero solo estaban viviendo en un sueño profundo de vanagloria. Estoy bien con Dios por lo que hago. Ese era su lema. Sin embargo, su vida decían otra cosa. Y nosotros debemos siempre estar examinándonos. Debemos siempre estar atentos a ver si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque sería triste que uno de los que estamos aquí despierte en el infierno luego de haberse engañado toda su vida. Es fácil engañarse. Por eso necesitamos estarnos examinando. La epístola de Santiago nos habla del corazón, del interior donde está la maldad, el egoísmo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando abandonamos la guía del Espíritu y queremos vivir nuestra vida, es ahí cuando nos estamos autoengañando. Cuando ignoro que para vivir una vida que glorifica a Dios, necesito diariamente la guía del Espíritu, el poder del Espíritu Santo en cada momento. Y si hay algo que va a hacer el Espíritu, es llevarte por el poder de Dios a ser como Cristo, lo cual se traducirá en una vida transparente que bendice a los demás. Hermano Mauricio, por favor acompáñame a Santiago capítulo 1 y te pido que leas versos 26 y 27. Santiago, capítulo 1. Si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Amén. Esto me recuerda a los fariseos, porque ellos eran pura palabrería. Decían largas oraciones para encubrir su maldad. Es decir, si estamos andando en el Espíritu y esto no tiene un efecto en lo que decimos y en cómo vivimos, entonces aún no nos hemos arrepentido de muchos pecados que hay en nuestro interior. Si yo soy creyente y ando por ahí tratando mal a todo el mundo, entonces me estoy engañando a mí mismo, porque lo que el Espíritu va a hacer es darme poder para poder refrenar mi lengua. Y si no está pasando eso, hay algo que está mal en mi interior y que necesitamos sí o sí arrepentirnos de nuestro pecado. Y fíjate aquí lo que dice Santiago luego de hablar del engaño, del autoengaño del corazón. Y el verso 27 de Santiago 1, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, no dejarse vencer por la maldad del mundo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de pensar en lo que te faltaba a ti? ¿Sabías que 8.500 niños mueren cada día por desnutrición? Vivir el Evangelio, andar en el Espíritu, ser como Cristo es agradar al Padre y ayudar a los necesitados. Y cada vez que tú das tu ofrenda, tu diezmo, tu ayuda mensual, tú estás permitiendo que el pan espiritual y el pan material pueda llegar a los hogares que lo necesitan. ¿Y cómo sabes si algún día te va a tocar a ti ser sostenido por esos recursos? Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 12, versos del 41 al 44. Es una historia muy, muy conocida. Hay un coro también que se canta acerca de esto. Hermana Joana, por favor, ayúdame. Marcos 12 del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho.
Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén. Bueno, un comentario bíblico dice que lo que esta mujer viuda y pobre echó eran las monedas judías más pequeñas. ¿Cuál sería la moneda más pequeña que tenemos? La de 10 pesos, parece, ¿o no? Bueno, 5 pesos. todavía quedan por ahí unas de 5, De pero un peso. claro, de 1 peso sería lo más pequeño. Y quizás esta viuda pobre, quizás los mismos fariseos la dejaron pobre, porque acuérdense que los fariseos arrasaban con las casas de las viudas. Entonces, quizás ella se hubiese dejado una monedita por ahí, pero no lo hizo. Y mientras los ricos echaban mucho dinero en el lugar de las ofrendas, solo para ser vistos, por guardar las apariencias, la viuda de su pobreza echó todo lo que tenía. Es decir, se despojó a sí misma de todo el sustento que le quedaba y con eso agradó a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Muchas veces el Señor nos moverá a ayudar de maneras que no esperamos. El Espíritu Santo nos llevará a dar incluso más allá de nuestras fuerzas, porque aunque la carne muchas veces dude de la provisión de Dios, es el Espíritu de Dios que nos da la fe, la confianza para poder dar. Y esto lo repito de nuevo. Muchas veces el Señor nos va a mover a ayudar de maneras que no esperamos. Que tú vas a decir: oye, pero yo di y quizás di más allá de lo que podía dar. El Espíritu Santo nos llevará a dar incluso más allá de nuestras fuerzas. Porque aunque la carne muchas veces dude de la provisión de Dios, porque a la carne no le gusta dar. A nadie le gusta dar. Porque uno dice: oye, pero si doy, quizás voy a privarme de esto. Si doy esto, no voy a poder ahorrar eso. Entonces, la carne va a dudar, pero el Espíritu Santo nos da la fe, la confianza de que, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa era la fe de la mujer que dejó esas 2 moneditas ahí. Ella no dijo de forma desordenada: ya voy a hacerlo nomás y total, ¿qué más? Para que el Señor me vea. Sino que ella confiaba de que el Señor le iba a sostener. Y también el mismo Espíritu nos guiará a cuándo dar, porque muchas veces nos dan corazonadas que no son de Dios. Hay hermanos que andan por aquí y por allá aportando y que ni siquiera aportan a la iglesia local. U otros que solo ayudan a Fundación Mi Casa. Esa es la fundación que ya tiene demasiada ayuda. La fundación del yo. Es por eso que necesitamos la dirección del Señor, porque ser como Cristo también implica tener las manos de Cristo para dar y bendecir a otros. Porque seamos sinceros, si hiciéramos una lista en las cosas que gastamos en el mes, que son innecesarias, o las veces que compramos comida que ni siquiera necesitábamos comer y la terminamos botando y nos hace mal, o cuando nos dimos ese gustito que en realidad fue algo egoísta y superficial. Deberíamos arrepentirnos delante del Señor mientras tenemos hermanos que pasan hambre, frío, nosotros tranquilos en nuestro hogar, bendecidos por Dios, y aún así
no pensamos en los demás. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, comenzamos a preguntarnos, ¿qué le falta a mi hermano? Y dejamos de decir, me falta esto otro, porque el Espíritu Santo produce en nosotros gozo, contentamiento en medio de mi situación. El apóstol Pablo decía en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Le puede bajar el tiraje, por favor? A la estufa. El de arriba parece que está. Sí, el de abajito. Sí, por ahí. Ahí como a la mitad nomás. Bueno, por eso, hermanos, nuestro texto central también dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí uno podría tomar este texto y hacer una predicación completa, porque aquí habla de la ley de la siembra y la cosecha. Y uno puede poner miles de excusas por nuestra tacañería, por nuestra avaricia, por nuestra mezquindad. Pero ante los ojos de Dios todo eso no vale. En 2 Corintios 9, del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Conozco el testimonio de un joven que cuando obtuvo su primer sueldo, que no era mucho, donó más de la mitad a un pastor humilde. Y ahora ese joven ha sido plenamente bendecido y entendió que la dinámica es ser bendecido para bendecir. No bendecido para guardar, sino que bendecido para bendecir. Hay personas que llevan años cuestionando el dar para Dios. Sin embargo, si eres creyente, tarde o temprano el Señor trabajará contigo en esa área y te va a enseñar a dar. Y si aún persistes en tu pecado de no dar, entonces Dios como buen padre te disciplinará con amor, te guiará al sufrimiento, pero eso para llevarte a ser como Cristo. Porque Cristo es el dador alegre por excelencia. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él sabía que dar su vida traería gozo a su alma y así podría cumplir su gozo en nosotros por su Espíritu que nos enviaría. Y no podemos limitar el texto solamente a hablar de recursos. Cuando hablamos de Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hablamos de aquella ley de la siembra y la cosecha que se aplica tanto para el no creyente como para el creyente. Si nosotros en nuestra vida estamos sembrando mentiras, no esperemos cosechar cosas buenas. Si nosotros como hombres, nosotros como esposos en nuestro matrimonio estamos sembrando cosas malas, no esperemos sembrar cosas buenas. Con el tiempo, si yo siembro cosas malas, eso se desgasta y termina destruyéndose todas las cosas. Una relación donde no se siembra amor nunca va a cegar amor. Si yo como pastor no siembro gracia y les siembro puros palos, no voy a ver una vida transformada en ustedes. Si yo estoy todo el tiempo sobándole el lomo a ustedes, ¿qué voy a ver? Gente relajada que hace lo que quiere. Pero la gracia de Dios no está separada de la verdad. La gracia de Dios tiene que siempre ir acompañada de la verdad. El amor siempre debe ir acompañado de la verdad. No es una ley del karma. No se llama la ley del karma, pero esta ley es peor, porque es la ley que Dios estableció. Si yo siembro cosas ocultas, eso un día va a cegar y no va a terminar muy bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Punto 2, el resultado final de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Verso 8, ¿qué nos dice el verso 8, hermana María? Gálatas 6, 8.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. Hay personas que lamentablemente están sembrando para su carne. Hay personas que creen que viviendo en pecado, que viviendo en esas cosas que están en los versos 19 al 21 del capítulo 5, las obras de la carne, cuando mueran Dios les dará perdón sin haber creído en el Evangelio. Se les ha hablado una y otra vez. Dios ha puesto personas en sus caminos, pero han rechazado a Cristo y se burlan y ridiculizan a Dios. Pero déjame decirte que de Dios nadie se burla. Todas esas personas a quienes le hemos predicado el Evangelio y no han querido oír, que no han querido tirarse a los pies de Cristo abrazando la gracia plena del Padre, un día recibirán conforme a lo que sembraron. Si vivieron toda su vida para ellos y no para Dios, entonces su cosecha será corrupción. Y se cumplirán las palabras dichas por nuestro Señor. Allí en Mateo capítulo 13, del verso 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh amigos, si tan solo miras a Cristo por un segundo hoy y confías en Él, podrías escapar de aquella condenación eterna que les espera a todos aquellos que sembraron y vivieron para ellos toda su vida. Este mensaje es para aquellos que no conocen al Señor y para nosotros también, para examinarnos. Una de esas nos estamos engañando. Amén. No me gustaría terminar en el horno de fuego llorando o crujiendo los dientes de ira contra Dios, porque estoy seguro de que no tendría nada que decirle a Dios, porque he predicado lo suficiente como para no tener excusa delante de Él. Pero para aquellos que han confiado en Cristo, aquellos llamados del Padre, el texto dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Oh, qué gloriosa esperanza. Esta esperanza es más real de lo que pensamos. Llegará ese día donde finalmente tendremos esa cosecha que tanto esperamos. Los que dejamos de sembrar para la carne por la obra del Espíritu, un día veremos con nuestros propios ojos la cosecha final del fruto del Espíritu. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh hermanos amados, Jesús dijo en Juan 15:8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y llegará aquel día donde el Padre recibirá esos frutos, donde el árbol de Cristo será completado y todo el plan se haya completado. Y como dice aquel himno, lo veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor, cara a cara, solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Ese árbol de Cristo se está cargando y todavía hay muchos que no llegan. Hay muchos frutos que todavía no llegan. Hay muchos frutos que todavía están produciéndose en nuestra vida. Y pensando en esta gloriosa realidad y saliendo de alguna forma del paréntesis del fin, es que tenemos los versos 9 y 10 que nos vuelven al presente. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Nueva Traducción Viviente dice así, que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Pudiera ser que en algún momento queramos tirar la toalla, queramos desistir de esto, de seguir adelante con la obra del Señor, de hacer el bien, pero debido a que la obra es de Dios y no de nosotros, es el Espíritu que nos da la paciencia hasta la venida del Señor y pone en nosotros perseverancia, la perseverancia necesaria
para que en nuestro peregrinaje no quedemos tirados a mitad de camino. Así que, según tengamos oportunidad, mira lo que dice el verso 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, tenemos un llamado de hacer el bien a todos y que debemos cumplir de acuerdo a lo que Dios nos dé. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay muchos que guardan, que ahorran, no tiene nada de malo ahorrar, pero el problema es cuando el corazón está en el dinero. Hay muchos que guardan, como la parábola del rico insensato, que guardó y dijo, tengo estos graneros gigantes, ¿qué voy a hacer para poder guardar lo que tengo? Él dijo, voy a botar estos graneros, voy a construir graneros más grandes para poder meter lo que tengo. Y Dios le dijo, necio, vienen por tu alma. Esa persona murió y su dinero quedó guardado y no sirvió para nada. Hay otros que lo único que quieren es dormir, descansar. Iglesia, el tiempo de ayudar, de hacer el bien es ahora. Cada vez que tengas una oportunidad, que Dios te dé el tiempo, los recursos, lo necesario para ayudar a alguien, hazlo, aunque sea algo pequeño. Hazlo porque ya sabes cómo le agrada a Dios cuando hacemos las cosas como Cristo las haría de todo corazón. Si uno deja pasar el tiempo, y dice, no, pero no es necesario que haga esto hoy día. Hermanos, hoy es el tiempo de hacer el bien a los demás. No podemos esperar un día más. Y hacer el bien a todos. Al hacer el bien a todos tenemos una prioridad. Y el texto dice, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. El término usado para familia en el original es oikeos, que por definición es alguien de la familia, alguien doméstico, alguien que está dentro de la casa, alguien íntimo. Hay algunos que traducen el texto, no son los domésticos los que roban, hay algunos que traducen el texto como y mayormente a los domésticos de Dios. El mismo término se usa en Efesios 2:19, donde dice así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, la familia de Dios es tan importante, es más que la familia de Toretto. Es la familia donde no importa si eres chileno, si eres judío, si eres de allá o de acá. Aquí no hay esclavo ni libre, no importa si eres hombre o mujer, porque todos en la familia de Dios somos uno en Cristo Jesús. En esta familia somos hijos de Dios y herederos de Dios por Cristo. Nos podemos amar unos a otros, podemos reírnos, gozarnos y llorar juntos incluso, porque es Cristo quien nos une. Sin embargo, los Gálatas estaban haciendo diferencia entre aquellos que se circuncidaban y guardaban la ley y aquellos que no lo hacían. Tal como Pedro se apartaba de los que no cumplían lo que decían. Sin embargo, el Evangelio nos lleva a elevar a la familia de la fe a la importancia que Dios le da, a buscar la unión en lugar de la división, a buscar el vínculo perfecto del amor. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, verso 3. Le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, estos dos textos no nos hablan de jerarquías o superioridad en base a lo que tiene mi hermano en esta tierra, sino que cuando veo a los demás como superiores a mí, estoy viendo su necesidad a los ojos del Evangelio
y veo que la necesidad de los demás es superior a la mía. Y el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién crees tú que nos va a brindar ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que no miró lo suyo, sino que nos vio a nosotros? Solo el poder del Espíritu Santo, solo la dependencia diaria al Espíritu Santo nos llevará a vivir y ser como Cristo. Si tú no estás orando diariamente, si tú no estás en las Escrituras, hermano, tu vida va a ser una vida centrada en ti, una vida egoísta, que piensa solamente en ti y no en los demás. El cual, siendo en forma de Dios, dice, continúa el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo se entregó por la familia de la fe. Él es nuestro ejemplo máximo. Entregó todo por nosotros, su vida, y hoy somos llamados a hacer lo mismo por la familia de la fe que Él compró por su sangre. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquella viuda de la que leímos también nos muestra el carácter de Cristo, porque Jesús, al despojarse de todo y quedar en la pobreza total y sin siquiera sustento para él y un lugar donde recostar su cabeza, lo hizo para la gloria del Padre. No tomó en cuenta ser Dios como una excusa, sino que fue obediente al Padre hasta la muerte. No se dio por vencido porque sabía que un día, como dice Isaías 53, vería el fruto de la aflicción de su alma, nos vería a nosotros amándonos unos a otros por el poder del Espíritu, miraría nuestras vidas y vería los resultados de haber dado su sangre por la familia de la fe. Acompáñenme a estos últimos dos versículos, aquí en 2 de Corintios capítulo 9, versos del 8 al 9, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9, 8 al 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nosotros, por el Espíritu, continuamos haciendo y viviendo la vida que Cristo vivió. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. No nos cansemos de hacer el bien, porque llegará el día de la siega. Hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ponte de pie, querido hermano, vamos a orar al Señor.